habla, ¿verdad?, de muchas maneras y de muchas formas. Y Dios, ¿verdad?, habla y usa a quien Él quiere usar para enseñarnos a nosotros, hermano. Gloria al Señor. Como le decía, vamos a terminar, ¿verdad?, de lo que veíamos la vez pasada, ¿verdad? El tema, ¿verdad?, se llama el llamado de Pedro. Y la vez pasada no terminé, hermanos, y el reloj se fue muy rápido, o no sé qué pasó. Y espero ahora sí terminarlo, hermanos, y que sea de bendición para nuestra vida. Estamos viendo la vida de un hombre, ¿verdad?, llamado Pedro, Señor. Pero detrás de todo eso, ¿verdad?, está nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, verso 54, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar, hermanos. Ayúdenme a orar, hermano. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros, Señor. Padre, yo me pongo en sus manos, Señor. Usted conoce, Señor, que yo no sé hablar muy bien, Señor. Tampoco tuve un estudio, Señor. Tampoco soy elocuente, Señor. Pero yo creo, Padre, que por medio de su Espíritu Santo nos puede dar el entendimiento a cada uno de nosotros. Como expresaba mi hermano, Señor, a veces con muy poco podemos comprender muchas cosas, Señor. Y yo creo, Padre, que por medio de su Espíritu Santo nos puede enseñar muchas cosas para nuestra vida. Padre, yo le ruego, Señor, que usted hable, Señor, a su pueblo, Señor, para seguir conociéndole más a usted, Señor, para seguir aprendiendo más de usted, Señor, como lo ha estado haciendo durante estos tiempos, Señor. Padre, en sus manos me pongo, Señor, y Padre, lo pongo a su pueblo en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tome su lugar, hermanos, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, ¿verdad? Aquí donde leíamos, dice Lucas, Mateo también lo narra, ¿verdad? De este evento, Mateo 26, 69 al 75. Marcos lo narra también, el capítulo 14, del 66 al 72. Lucas también lo narra. Juan también lo narra en el capítulo 18. Y estos 3 evangelios, o estos 4 escritores narran de este evento, hermanos. Pero Mateo no lo dice, pero aquí en Lucas sí lo dice. Dice que Pedro seguía a Jesús de lejos.
Bueno, si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Estábamos hablando de Pedro. Pedro, un hombre pescador, ese era su oficio, ese era su trabajo. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, pasó, miró a Simón Pedro y lo llamó y le dijo: ven, Simón. Y Pedro, ¿verdad?, dejando lo que estaba haciendo, siguió a Jesús. Y durante ese tiempo, ¿verdad?, veíamos a la vida de Pedro que este hombre era un hombre tosco, un hombre, ¿verdad?, que arrebatado, un hombre decidido. Y así era la vida de este hombre. Caminando con el Señor, continuaba. Pero ya en este evento, hermanos, ¿verdad?, antes de esto sucedió algo en el huerto, ¿verdad?, de Getsemaní, donde Jesús estaba con sus discípulos y Jesús le dice a sus discípulos la situación, ¿verdad?, cómo él se sentía, cómo él estaba. Y Pedro, ¿verdad?, con él, ¿verdad?, a su lado. Cuando llegan los soldados, ¿verdad?, para arrestar a Jesús, Pedro tomó la espada, le cortó la oreja de uno de los que venían ahí para arrestar a Jesús. El Señor Jesús le dice a Pedro: esta no es la forma de pelear. La pelea que se estaba dando era una pelea espiritual. Y Pedro aún todavía no lo comprendía, ¿verdad? Él estaba peleando una pelea física. Y lo arrestan a Jesús, lo llevan. Pedro lo va siguiendo ahí vemos, ¿verdad?, en el versículo 54, que dice que Pedro le seguía de lejos. O sea, que como que nadie lo viera. Un hombre, si se da cuenta, era un hombre, o sea, que decidido, valiente. Pero ya en una situación de esta manera o de esta magnitud, de verdad, como que se acobardaba. Y dice en el verso 61, que lo quiere poner, hermanita. Ya que Pedro pues había negado al Señor Jesús, ¿verdad? Dice en el verso 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Yo quiero que usted vea en la acción de Pedro. Pedro le dice: tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo: no, no soy. Cuando Pedro termina de negar al Señor las 3 veces, si usted se da cuenta, el Señor Jesús lo está mirando. Ahora la pregunta es: ¿cómo era la mirada del Señor? ¿Cómo usted o yo, cómo reaccionaríamos nosotros cuando alguien nos dice, o nos pregunta y negamos? Y el que está enfrente de usted lo está mirando. Y usted sabe la verdad, y el que está allá también sabe la verdad. A lo mejor nosotros reaccionamos con un coraje, no sé, no quieren agarrarlo, darle no sé, de alguna manera. Pero aquí es lo sorprendente, hermano, y lo maravilloso de lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es que mientras de un lado Pedro negándolo y del otro lado el Señor mirándolo con un amor, hermano. Con
Pedro se acuerda de lo que le había dicho el Señor, que le dijo: cuando tú me hayas negado 3 veces, va a cantar el gallo. Y dice que Pedro, ¿verdad? Se acordó de esas palabras. La reacción de Pedro salió afuera y lloró amargamente. Un lloro en el cual, ¿verdad? Él ya no sabía dónde ocultarse, porque él se dio cuenta que su maestro sabía todo, lo conocía todo. Todavía no sucedía ese evento en el cual él negara a su maestro, cuando Jesús ya le había dicho: antes que tú me niegues 3 veces, el gallo iba a cantar. Y cuando estaba en esta porción de la escritura, hermanos, mientras Pedro negaba y el Señor era maltratado, era golpeado, se me vino a la mente: el gallo estaba cantando. Y decía yo en mi mente, decía, bueno, decía el gallo, yo creo que el gallo decía: gloria a Dios, aleluya al Señor. Me acordé de las palabras de aquel hombre que tenía la lepra. ¿Se acuerdan de ese hombre que tenía lepra, que en cuanto él estaba en esa necesidad clamaba a gran voz a Jesús? Y Jesús, creo que les vuelvo a decir que Jesús, con ese amor, con esa ternura, le dice unas palabras: ve y preséntate. Y este hombre va, es sanado, y no llega al templo, sino regresa glorificando a Dios, exaltando a Dios. Yo no sé, quizás venía brincando, venía danzando, y gloria a Dios, y aleluya, y Él vive, y todo eso, ¿verdad? Por eso dije, el gallo no se iba a salvar de ir al pollo, a hacer un caldo, ¿no? Pero él estaba exaltando a Dios, porque dice que estaba cantando, el gallo iba a cantar. A veces, ¿verdad?, estamos como perros, ¿verdad?, negando al Señor. De muchas maneras, hermanos, negamos al Señor. De muchas maneras fallamos al Señor. Pero el Señor no nos está mirando con unos ojos de desprecio, de enojo, sino que nos está mirando con unos ojos de amor, hermano, con unos ojos de ternura, diciendo: va a llegar un momento en que tú vas a reaccionar. Y ojalá, ¿verdad? Y yo por eso le decía al inicio que ya a muchos, quizás muchos, ya nos predicaron, con unas cuantas palabras nos hayan predicado. De una manera o de otra, Dios siempre está hablando, hermano. El canto de un gallo habló a la vida de Pedro. Por eso Pedro dijo: he negado a mi maestro. Salió afuera, no le importó lo frío que estaba, porque habían hecho una fogata para calentarse, pero no le importó lo frío. Él salió afuera y con una tristeza profundo, llorando por lo que había hecho. Pero también él se dio cuenta que la mirada del Señor era una mirada de amor. Por eso, aunque muchas veces nosotros fallamos, tenemos que recordar que Dios siempre está ahí para levantarnos. Siempre está ahí para levantarnos. Nosotros como hombres a veces no queremos levantar al caído, no queremos extender la mano, pero Dios siempre está ahí extendiendo su mano. Amén, amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo.
De ahí para atrás, Pedro era un hombre arrebatado, era un hombre violento, un hombre que peleara, hermano, sino un hombre violento que se apresuraba. ¿Se acuerdan cuando estaba en el mar, verdad? Él no le importó, ¿verdad? Ver la tormenta, el mar, el embravecido. Lo que dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya contigo. Y él aventaba ese güey. Y el otro día ya andaba negando al Señor. Y así se la fue llevando la vida de Pedro. Pero yo meditaba en esto, hermano. Como un gallo lo hizo reflexionar. Y amigo, hermano. Como un animalito de la creación lo hizo reaccionar. Hay un cambio en la vida de este hombre. Si usted me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 2. Ni me fijé que le voy a terminar, pastor. Gracias, hermano. En Hechos, capítulo 2. En el verso 14. Dice ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, eso os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Yo quiero que usted note ahí, hermanos, que Pedro ya no era el mismo que era antes. Si usted se da cuenta, en ese día, ¿verdad? El día del... Ese día, hermano, dice que Pedro se levanta, se pone de pie con los 11 y él alza la voz y les habla, ¿verdad?, a los judíos que habitaban en Jerusalén, y les dijo: mira, van a ver y van a oír mis palabras, porque había sucedido que había descendido el Espíritu Santo y lo había llenado en ese lugar, y pues las personas hablaban en lenguas y todo ese suceso ahí, y había gente que se preguntaba, ¿verdad?, qué es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Como en muchas ocasiones sucede en todo lugar, hermano. Hay gente que se está gozando, hay gente que pues, se la va mirando, pero hay unos que... ¿Quién más que conoce, verdad, lo que está en el corazón de uno más que el Espíritu Santo? Amén. Él mira a veces, aunque nosotros no lo digamos, pero Él conoce lo que está en nuestro corazón. Vamos a ubicar al verso 22, hermano. Y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Yo quiero que ustedes vean, Pedro ya no era el mismo, ya era diferente, y dice: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué les dice? Prendisteis, matasteis por manos inicuos, crucificando. Ahora todos los que estaban delante de él. Ahora Pedro, esa valentía que él tenía, ahora ya no era de cobardía, sino era de valentía, hermano. Se levanta y le dice a los que estaban ahí: ustedes lo prendieron
crucificaron a Jesús. Ustedes lo mataron. Esos manos inicuas lo crucificaron. Los estaban acusando a los que estaban ahí. Con un poder, con una autoridad que él, ¿verdad? Ya no era ese hombre que se acobardaba. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron y le dijeron, tú eres uno de ellos? Y dijo, no, yo no soy. Y otro, no, yo tampoco. ¿Y saben qué hizo? Hasta maldijo. Pero ahora, ya este hombre que ya había sido diferente, había cambiado, ahora se levanta, ¿no? Sin miedo, ahora con el contrario, con un poder, ¿verdad? De parte de Dios, los empieza a decir y lo señala y les dice, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, esos manos inicuas lo crucificaron. En el verso 36, lo voy brincando, hermanos, dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios la ha hecho Señor por Cristo. Ya no era ese mismo Pedro, ¿verdad? Que era cobarde, era un hombre, ¿verdad? Valiente. En el verso 38 dice, perdón, hermano, lo voy a leer el verso 37. Dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Tienes razón, Pedro. Nosotros somos culpables. Hemos hecho un mal. ¿Pero qué vamos a hacer, Pedro, si somos culpables? Entonces, Pedro nuevamente les dice, arrepentidos. Arrepiéntense de sus malos actos. ¿Se acuerdan cuando Pedro había negado al Señor 3 veces? Como por eso le decía, el gallo estaba cantando, glorificando a Dios, exaltando a Dios. No lo dice ahí, pero pues estaba cantando, hermano. Yo creo que eso es lo que podemos comprender, hermano. Y ese gallo le hizo a Pedro reflexionar y decir, pero ¿qué estás haciendo? Negando al Señor. Él te está dando su vida por ti y tú lo estás negando. Él va a ser crucificado por ti para que sea derramada su sangre. Tú negando. Por eso Pedro iba a comprender y dijo, Señor, perdón. Por eso salió afuera arrepentido y estaba pidiendo perdón. Señor, perdón. Porque te fallé. Pero Jesús decía, Pedro, no te preocupes. Con un amor, con una ternura, con una bondad, diciendo, yo lo estoy haciendo por amor a ti. Cuando nosotros llegamos a comprender lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, vamos a tener un cambio, vamos a tener una diferente en nuestra manera de vivir, nuestra manera de servir a Dios, hermanos. Pero necesitamos comprender el amor de Dios, mirarlo de cara a cara, el amor de Dios hacia nosotros. A nosotros decimos que nos levantamos aquí y todavía nos da pena, hermano, porque a lo mejor cantar o decir algo, somos poquitos, pero en una multitud, hermanos, se llenó la plaza, hermano. Ese hombre que era cobarde, ahora se levanta con ese poder, con esa autoridad y los acusa a todos ellos, le dicen, ustedes los mataron, sus pecados mataron a un inocente. Por eso las personas que hacemos, Pedro, si somos culpables, pero Pedro les dice, arrepiéntense, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál era la razón, hermano? Para el perdón de sus pecados. Y no solamente iban a ser perdonados de sus pecados, sino que también iban a recibir el Espíritu Santo.
Aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchos de nosotros a lo mejor ya nos hemos bautizado, hemos recibido el Espíritu Santo, pero quizás no hemos llegado a comprender el amor de Dios para con nosotros. Por eso nos cuesta servir al Señor. A veces nos identificamos como Pedro, hermano. A veces negamos al Señor. No lo decimos, hermanos, con nuestra palabra, pero a lo mejor nuestra acción, ¿verdad? Eso lo dice más, hermano. Así es, amén, amén. ¿Sí? Decía mi hermano, ¿verdad? El dibujo, ¿verdad? A veces con lo que uno ahí lo plasma y da una enseñanza, ¿verdad? A la vida de nosotros. Nuestra acción es lo que dice quiénes somos nosotros. Por eso le digo, es muy bonito la vida de Pedro, porque nos enseña. Usted y yo podemos decir, hermano, pues que yo no he ido a alguna enseñanza bíblica, pero y Pedro sí, porque lo tuvo durante 3 años, siguiendo al maestro, caminando con el maestro, viviendo con el maestro, y a pesar de eso, falló muchas veces. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Aleluya. Que Jesús lo sigue mirando con amor, hermano. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Jesús sigue extendiendo su mano. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y Pedro fue un hombre que siguió caminando, siguió ya vida transformado. Si usted me acompaña en Hechos capítulo 3, dice ahí, hermano, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. Aleluya. A veces nosotros, ¿verdad?, vemos al que tiene una necesidad, y a lo mejor nosotros no tenemos la posibilidad económica de apoyarlos, pero hay una manera de poder apoyarlos, así como Pedro. Yo no tengo oro, no tengo plata, pero yo tengo algo que te puedo dar. ¿Qué hace Pedro? Extiende su mano y le dice, mira, levántate en el nombre del Señor. Aleluya. Así es que ahí podemos aprender algo también de la vida de Pedro, hermano. Lo que Dios le ha dado a usted lo puede compartir. Gloria a Dios. Yo no sé qué le ha dado a usted, hermanos, pero lo que le ha dado, usted compártalo. Gloria a Dios. Así como las maestras, ¿verdad? Si Dios le ha dado ese talento de ser maestra, pues lo están compartiendo, hermano. Los que tienen ese don, esa agilidad de tocar un instrumento, lo comparten, hermano. Y los que tienen ese don de la limpieza, pues también, hermano. Es que nuestro mismo cuerpo nos está enseñando, hermano. Por ejemplo, el ojo tiene una función, nuestro oído tiene una función, nuestra boca tiene una función, nuestras manos tienen una función. Cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene una función. Hay unas partes de nuestro cuerpo que están ocultos y no lo miramos. Tienen una función grandiosa.
corazón, nuestro hígado, nuestro engañado, ¿verdad? Porque no le hemos cuidado, hermanos, pero ahí está. Lo mismo en la iglesia del Señor, hay muchos que no los miramos, hermanos, y están dañados porque no lo hemos cuidado. Gloria al Señor, aleluya. Ya que Dios nos habla de muchas maneras, hermano, ya que Dios nos ilustra de muchas formas. Gloria al Señor. Así que lo que Dios le haya dado a usted, hermano, compártalo, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos, en el capítulo 4 también habla, en el capítulo 5 también habla, hermanos. Y así nos podemos ir viendo, observando la vida de Pedro, hermano. Entonces se han dado cuenta, ¿verdad? Pedro escribió la primera y segunda carta de Pedro. Ya no era ese Pedro que era antes, hermano. Ya era un Pedro diferente. Si gustan los músicos ir pasando, gloria al Señor. Dicen a los que estudian, hermanos, los que son inteligentes. A lo mejor usted ya lo sabe, hermanos, cuando mataron a los discípulos en la muerte de Pedro, él no quiso morir como su Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? En un madero, fue levantado, pero Pedro no quiso morir así. Dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Él fue muerto de cabeza. ¿Se da cuenta, hermano, cómo comprendió el amor de Dios? Creo que eso es lo que nos falta a nosotros, comprender el amor de Dios. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Decía mi pastor hace 8 días o así, el reloj va muy rápido, avanza muy rápido. Y es verdad, hermano, avanza muy rápido. Estamos en un país donde sí hay bendición, hermano, pero también, si nosotros no nos ponemos listos, hermanos, nos estamos descuidando por otro lado. Y nuestra vida no es, nuestra vida se va a acabar muy pronto. Por eso es mejor servirle al Señor, hermano. Es mejor buscar el rostro de nuestro Dios. Y si nosotros hemos fallado como hijos de Dios, como siervos de Dios, como cristianos que somos, es levantarnos, detenernos y meditar de nuestra vida. A veces nosotros meditamos la vida del que está al lado, del que está enfrente, o el que está al otro lado. Pero ¿qué le parece si usted se pone de pie en esta hora, en esta tarde, hermanos? Y vamos a meditar de nuestra propia vida. Olvídese del que está al lado, hermano, del que está enfrente, sino de nuestra propia vida, hermanos. Me gusta, hermanos, de este hombre, yo una vez más, hermanos, les vuelvo a decir, me quedo meditando cómo este gallo lo llevó a que él comprendiera el amor de Dios. Hay muchas historias, ¿verdad? Me gusta, por ejemplo, el de los 10 leprosos. Hombres que iban de camino a Emaús. Pero ahora me quedé con esto, hermano. Ahí me quedé atorado, ¿verdad? En esta porción de la escritura. Si se da cuenta, hermano, Jesús es llevado al matadero. Pedro por un lado, y por allá estaba este animalito.
Uno es golpeado, maltratado, vituperado. Y por este lado, negando que lo conocía, negando que no había estado con él. Y por allá por el otro lado, alguien estaba cantando.